Kadosh presenta su podcast semanal. Paz y bendiciones, mi nombre es Iván. Y yo soy Winnie. Y estamos felices de compartir Podcast Kadosh, un espacio con temas de actualidad en las áreas de familia, educación y salud. El tema de hoy es entre disidente y heterodoxo. Agradecemos de antemano su atención. Bienvenidos y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal amigos oyentes? Estamos muy contentos una vez más de poder llegar hasta sus pantallas independientemente del medio por el cual nos escuchen. Claro, siempre y cuando sea a través de un medio visual, porque un podcast generalmente es para escuchar. Así que si nos están escuchando, pues qué bueno que nos pueden escuchar en cualquier lugar donde estén y sea cual sea el dispositivo. Mi nombre es Iván y me encuentro en esta ocasión nuevamente con mi amada esposa Winnie. Hola, ¿cómo están? Me alegra nuevamente poder dirigirme a ustedes. Espero que disfruten este tema. Es uno de los temas que más ha marcado mi vida respecto a las decisiones que he tomado casi en todo. Bueno, pues como pueden ver, estamos ya más listos que nada para empezar en esta oportunidad con este tema importante. Bueno, pues ¿qué tal si marcamos el tiempo? Claro, es mi parte favorita. Sí, porque si no nos pasamos. Bueno, siempre nos pasamos. Siempre nos pasamos, es la realidad. Siempre nos pasamos en el tiempo, pero tratamos de que el espacio sea lo mejor aprovechado. Bueno, como han podido escuchar en la introducción, ya conocen el título del tema: entre disidente y heterodoxo. La primera palabra es muy utilizada, pero generalmente no es nada grata. Y la segunda no es muy común, pero vamos a aprenderla y vamos a saber si usted, al igual que nosotros, están entre disidentes y heterodoxos. Que no sea grata, ese es el sentir general. Es correcto. Pero este es un concepto que nos va a ayudar a entendernos, a saber cuál es nuestra postura y a saber dónde ponernos para tomar todas las decisiones que conciernen a nuestra conciencia, básicamente. Bueno, pues un disidente, déjenme decirles que es una persona que muestra su disconformidad con la opinión general. Así que básicamente un disidente es quien decide. Decidir es separarse de una doctrina, de una creencia o de una conducta común. El concepto suele utilizarse con una connotación política o religiosa para nombrar a una persona que decide separarse de un partido o de una comunidad religiosa de la que antes formaba parte y por supuesto estaba de acuerdo con todo lo que ahí se hacía. El disidente deja de reconocer la legitimidad de la autoridad a la cual debía sometimiento. ¿Qué me puedes comentar al respecto, Winnie? Bueno, los disidentes suelen ser perseguidos, pero antes de ir a esto, yo quisiera decir algo que no debemos confundir, porque el disidente es una persona que tiene una opinión diferente, pero que es una opinión que está basada en conocimiento. Y regularmente se le llaman a los disidentes, mal llaman, rebeldes o conflictivos, que son cosas completamente diferentes. Entonces, yo quiero que dejemos claro que el hecho de ser un disidente no es alguien que esté fascinado por la confrontación o por el pleito o por la discusión o por ganar
algo, sino que es una persona que tiene plena conciencia de qué es lo que piensa ella, o sea, esta persona, respecto a lo que piensa la mayoría. Es decir, como tú dijiste, con la opinión generalizada. Entonces, porque la sociedad está acostumbrada a meternos en un guacal a todos, en una cajita a todos. En una canasta. En una canasta, ahí todos haciendo el pensamiento comunitario, ahora hasta se ha puesto de moda. Entonces, en política es una figura o es una herramienta que se ha utilizado para dominar a la mayoría, y en la religión, pues lamentablemente la política y la religión son como hermanas, ¿verdad? Decidir no es solamente por el mero hecho de confrontar o pelearse con un punto de vista, sino porque estoy convencido de que ese punto de vista general no es lo que yo pienso. Muy bien. Entonces, ya casi hice una descripción de lo que es un disidente. Por lo tanto, ¿qué es lo que la gente en general quiere hacerle a un disidente? Son perseguidos por sus ideas, son censurados por sus ideas, encarcelados, que ya es de las formas más brutales, digamos, de tratar a alguien que piensa diferente. Torturados. En la antigüedad los disidentes eran torturados. Bueno, hay todavía. Lo que pasa es que hay menos publicidad al respecto. Todo siempre se ha hecho debajo de agua, digamos. Y fusilados por las autoridades y mandados al lago de fuego. También, porque la religión, hemos hablado de un concepto casi que netamente político. Pero en la religión también los líderes a los que ya no se le debe sometimiento tienden a deslegitimar el pensamiento del otro, mandándolo al lago de fuego, al infierno, a la perdición y como mínimo al limbo, ¿verdad? Le cierran las puertas del cielo a cualquiera que ya no piensa de la misma forma según los parámetros marcados por la religión o el líder de la comunidad. Así, y esto suena terrible bajo la perspectiva pacífica de cualquier ser humano, suena terrible. Entonces, ¿es malo ser disidente, César? Pues ¿nos ha valido a nosotros ser disidente? No, definitivamente que no es malo ser disidente, porque tenemos que comentar un poquito acerca de nuestra experiencia. De hecho, el podcast, ustedes saben que comentamos acerca de ello. Si nosotros no hubiésemos sido disidentes, en este momento nosotros no conoceríamos, por ejemplo, el valor real, auténtico y vigente que tiene la Torá de nuestro Elohim. Si no hubiéramos sido disidentes, seguiríamos únicamente guardando el sábado como único día de reposo, cuando en el mismo capítulo de Levítico 23, donde se menciona el Shabbat, el séptimo día de la semana, están también el resto de las festividades y los días de reposo que Elohim estableció para su pueblo. Entonces, si no hubiéramos sido disidentes, seguiríamos en un pensamiento colectivo, claro, en una iglesia mundial, en una iglesia donde usted va a un país distinto y ahí encuentra un edificio y usted se siente como que cobijado por toda esa comunidad. Pero ¿de qué sirve ser cobijado? ¿De qué sirve estar en una comunidad grande si al final usted se encuentra allí, pero no le están diciendo lo que debe ser o lo que está escrito en el libro que, según todo mundo, dice que es la base fundamental de sus creencias? Así es. Vale la pena ser disidente. Entonces, sí, no es malo, vale no es malo ser disidente. No es malo ser disidente si sabes lo que estás haciendo. Porque también recordemos que en todos los conceptos tenemos como la perspectiva positiva de ser eso y la negativa también de serlo. En este sentido, yo quiero decir que hay mucha gente que decide sin la conciencia plena de la decisión que está tomando. Entonces solamente se dedica, no es un disidente, sino que es un seguidor de otro. Al final lo que hace es cambiar de sendero. Pero es que te diré que hay una línea muy delgada
entre ser disidente y ser rebelde. Exacto, a eso quería aterrizar. Y por eso antes dije, son tomados como rebeldes, pero la rebeldía es otra cosa. La rebeldía es ir en contra de lo que yo voy a mencionar en el texto de Proverbios. Es ir en contra del sentido común y el rebelde va en contra de cualquier autoridad. Entonces, esto no es, ser disidente no es ir en contra de cualquier autoridad, sino de la autoridad que representa un pensamiento que está en contra de mi conciencia. Pero en la escritura hay un consejo y, bueno, más que consejo, es un postulado que nosotros debemos tener siempre presente, porque el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Esto es algo que Yahweh dejó para nosotros, que tenemos que tener siempre presente, que el sentido común y el éxito son paralelos. Y es algo que le pertenece a Elohim y que se lo da a quien Él quiere. Él elige, así es. Bueno, a quien también lo solicita, porque Él mismo dijo, pide y se os dará. Y se te dará, ¿verdad? Así es. Entonces, la disidencia reposa, digamos, o descansa en esta base, en una base de sentido común, pero no un sentido común para pertenecer a una masa, sino en el sentido común que me permite a mí hacer lo correcto y que eso se proyecta en un bienestar generalizado. Entonces, el texto dice claramente algo que siempre tenemos que tener presente, el sentido común y la sabiduría. Que descienden definitivamente de lo alto. Así que podemos concluir, para ya redondear las preguntas que me hiciste, que como hogar a nosotros nos ha valido ser disidentes. Nos ha sido de muchísimo beneficio y gracias a ese pensamiento hemos podido encontrar algo mejor. Porque justamente para mí eso es decidir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que he encontrado algo mejor. Ahora, yo creo que esa sería la diferencia con el rebelde, porque el rebelde decide, pero no por algo mejor, sino para detrimento de su propia vida. Así es. Bueno, ese es mi pensamiento. Quizás por ahí pueden comentar sobre lo que estoy diciendo. Y estarás de acuerdo también que en la acción de decidir es un momento donde te saca de tu zona de confort. Y cuando salimos de cualquier zona de confort que sea en nuestra vida, lo que hace es ofrecernos crecimiento. Pero ¿qué clase de crecimiento? Un crecimiento cognitivo, emocional, espiritual. Entonces, en eso nos ha valido. Y porque además a nuestra familia, a nuestro hogar, como tú dijiste, tenemos claro cuál es nuestro propósito final, digamos. Cuál es la finalidad de nuestra familia. En ese sentido, la disidencia sí nos ha valido para algo mejor. Las consecuencias de la disidencia suelen ser muchas veces brutales. Sí. Y es que a la mayoría, a las masas que ahora hablan de un bien común, no les gusta la disidencia. Así que las consecuencias para un disidente pueden ser brutales porque el fanatismo siempre se asoma, tanto en la política como en la religión. Pero, como en toda situación extrema, provocada por el ser humano y su mala interpretación del concepto de libertad, surgen actos heroicos de personas que se atreven a enfrentarse al sistema, a los grandes monstruos, llegando incluso a poner en riesgo sus vidas para resolver problemas que afectan a toda una población o a una comunidad en específico. ¿Qué quiero decir con todo lo que acabo de decir? Que si no existieran disidentes en la historia, muchas cosas no habrían cambiado de rumbo para bien. ¿Sí? La disidencia siempre ha estado presente y me atrevo a decir que a través de muchos disidentes
se ha encontrado un mejor camino. ¿Por qué? Porque no van acompañados de la masa. Tenga usted mucho cuidado cuando, bueno, yo no sé quién me está escuchando en este momento, pero hablabas también un poquito sobre la zona de confort. Sí. Yo recuerdo cuando pertenecíamos a una iglesia establecida, que era bien sencillo, recibías cada 3 meses un folleto para estudiar, y esta es tu guía de estudio en estos 3 meses. Para estudiar diariamente, este es tu libro, eso es lo que vas a estudiar diariamente. Si quieres tener otra literatura, no te preocupes, aquí está la revista. Y quieres comprar un libro, aquí está nuestra casa editora con una gama de un catálogo enorme de libros, aquí lo tienes todo. Entonces prácticamente a uno lo vienen poniendo en una burbuja. Y tú piensas que ese es el mundo y piensas que fuera de ahí no hay absolutamente nada. El asunto es... Que la realidad no es así. El asunto es que de repente, en algún momento de tu vida, cuando el pastor del rebaño te llama, te das cuenta que la verdad no está en las mayorías. Y que al final, créanme lo que voy a decir, al final, todos aquellos, fíjate lo que voy a decir, me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir, todos aquellos que quieran ser salvos tendrán que ser disidentes del sistema, Sí, absolutamente. del sistema que el mundo establece como verdad. Así es. Así que siempre es importante tener eso en mente. Así es. Y fíjate que sobre la brutalidad que mencionabas, es verdad, porque son pequeños pasos los que se van dando hasta tener una comprensión clara de por qué ya no perteneces a ese pensamiento generalizado. Yo recuerdo que el primer paso que nosotros dimos fue la no celebración de la Navidad. Eso fue un enorme problema familiar. Se convirtió en primer lugar en un enorme problema familiar, porque nosotros ya no nos, pues todo lo que conlleva. Nos reuníamos, ya no nos reuníamos ni participábamos de la fiesta de fin de año. Así es, y pues esas noches que el mundo consideraba especiales, pues nosotros comimos como un día regular, común. Entonces nos llevó, y sí son brutales los que no piensan igual que tú, porque el disidente lo que hace es apartarse, casi nunca en silencio, porque admito también que cuando uno entiende algo, tiene unas ansias enormes de decirlo, de compartirlo, de que los demás lo entiendan. Pero las personas no quieren oír nada diferente, y ahí es donde tú dices que se asoma siempre está presente el fanatismo. Entonces el camino de la disidencia siempre es por pasos, por cosas que vas conociendo, y pues no es fácil, pero se puede transitar. Y claro, eso nos consta. Y se debe transitar. Se debe transitar. Se debe transitar en la búsqueda constante de la verdad y la dirección que únicamente proviene de Elohim. Es fuerte eso que dijiste sobre la salvación, porque en la búsqueda de la verdad vas diciendo no, esto no es así, y te va poniendo en situaciones cada vez más complejas, hasta que eventualmente pareciera que estás solo, pero no es que estés solo, es que no vas con la compañía de un pensamiento que no está amparado en la verdad. Grave mis palabras, la verdad nunca la van a encontrar en las masas. Nunca, no. La mayoría nunca tiene la razón. Wow. Bueno, sí. No me quiero meter en más problemas y que nos vayan a censurar este video. Tú dijiste otra palabra al principio, que es ser heterodoxo. Sí, porque nosotros somos entre disidentes y heterodoxos, y bueno. Bueno, primero vamos a ver el ya hablamos de disidencia hoy, ya sí. la disidencia. Ok. Vale.
La heterodoxia, bueno, el heterodoxo es una persona que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría, como las más adecuadas en un determinado ámbito. Las definiciones de disidencia y heterodoxia no presentan perfiles nítidos como para diferenciarlas con claridad. O sea, hay que tener cuidado cuando uno se autodenomina o disidente o heterodoxo, porque están difuminadas, no hay un grado, no hay un concepto nítido de ambos términos. Ambas palabras no son sinónimas, aunque presenten semejanzas. Mientras disidencia significa mostrarse en desacuerdo o apartarse de la doctrina común, heterodoxia implica disconformidad con el dogma o con la doctrina fundamental de cualquier secta o religión. ¿Cuál es más, según tú, cuál es más tajante, la heterodoxia o la disidencia? Con tu pregunta vamos a responder el por qué somos disidentes, entre disidentes y heterodoxos. El disidente no está de acuerdo y se aparta, mientras el heterodoxo no está conforme con los dogmas y las doctrinas fundamentales, pero se puede quedar ahí. Sí. Y la verdad es que cuando uno ya no cree según el pensamiento, es mejor apartarse. Pero no apartarse criticando, apartarse lanzando maldiciones, apartarse y vivir conforme a lo que uno ahora entiende y tiene por fundamento. Creo que es lo mejor, y en esa parte sí, en un principio fallamos, porque igual la madurez con la cual uno puede dirigirse después de los años es prácticamente experiencia. Sí, completamente. Y cuando uno vive en esos momentos, pues no tiene esa madurez. No, y hay cierta pasión en el disidente que le impide apartarse sin pronunciar su postura. No, y voy a hablar por mí, nunca fue malintencionada manifestar mi postura mientras me apartaba. Siempre mi intención era que a los que yo amaba, principalmente a los que yo amaba, al menos supieran o entendieran lo que estaba pasando por mi conciencia. Pero eso tampoco es bien visto. Bien recibido. Ni bien recibido, porque hasta el día de hoy me alcanzan las consecuencias entre mi círculo más cercano de mi disidencia. Es algo como, creo que es bien difícil que se aparte de la vida de uno. Hay algo que yo relaciono con la disidencia religiosa. Uh-huh. Es la libertad de conciencia. Ah, eso es hermoso. Sí. Nada. Nos cambió el gesto. Nada como tener esa libertad sí. de conciencia. Sí. El buscar con libertad la verdad. Por algo Yeshua dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. En un principio yo no entendía eso. Hasta ahora lo vengo entendiendo. Uh-huh. La pérdida de dominio de los sistemas religiosos se traduce en pérdida de la autoridad religiosa sobre un individuo o sociedad progresivamente autónoma en sus valores y comportamientos. El lugar de la religión en cada formación social se establece en algún punto ubicado entre dos polos extremos: el autoconsumo religioso por un lado y la monopolización completa de la producción religiosa por parte de los especialistas por el otro. O sea, esto, si lo decimos en palabras sencillas, se refiere a que la religión juega como en dos puntos. En el individuo, que siempre tiene una conexión espiritual y que la traduce a conceptos religiosos, pero también al punto de los productores de conceptos
de la religión, como las grandes corporaciones religiosas que existen hoy. Entonces, ser disidente me hizo ver que ninguna iglesia puede tener el monopolio de los bienes que conducen a la salvación. Wow. La conservación de los monopolios de los bienes de salvación, es decir, el barco ese del que nunca abandones el barco, los dueños del arca, y los que se creen dueños, claro, estoy hablando en ese sentido, de los que monopolizan basados en un libro con sus creencias, y del poder. Monopolizan por sus dogmas. Claro, exacto. Y del poder simbólico de la autoridad religiosa depende de la capacidad de la iglesia o del líder de un movimiento sectario. Pero hablábamos de estos dos polos. El que quiere, el que está necesitado de conocer de religión, y están los que monopolizan a todos estos, que se vuelven dueños de estos porque ellos monopolizan la verdad, y la pongo entre comillas porque la verdad no tiene dueño. Entonces, bueno, no tiene un dueño humano, pero sí tiene un dueño divino, ¿verdad? Me refiero a los monopolios. Sí. No hay un monopolio que... y ustedes conocen los nombres de todos estos monopolios. Hay grandes corporaciones que vamos a gastar nuestro valioso tiempo en enumerarlos, no, pero ustedes saben a quiénes nos referimos. Pero el que decide tiene una responsabilidad individual de gestionar su libertad sin descarriarse y terminar en el vacío. Y eso es lo que sucede casi siempre, que cuando hemos crecido en un monopolio, que nos coartan la libertad y no sabemos después cómo hacerlo. Una de las profecías que arrojaron sobre nuestra familia es que al abandonar el barco, la iglesia a la cual pertenecíamos, dijeron que nos íbamos al mundo, sí, que íbamos a terminar divorciados, auguraban lo peor. Sí. Pero ahí se comprueba que lo nuestro nunca fue rebeldía, No. porque la rebeldía te lleva por mal camino, pero la disidencia basada en tu sincero deseo y en tu conexión con el dador de la vida, te lleva a encontrar el camino correcto. Por eso y por algo está escrito que la salvación es personal. Bueno, vamos llegando ya al final de este podcast, que creo que me gustó el tema, pero quiero compartir un par de versos interesantes que se encuentran en Proverbios. Uno está en Proverbios 1:17, que dice que ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Ahora ustedes conocen ya este concepto de disidencia. Sí. No es malo ser disidente. No. Pero hay que pedir dirección y sabiduría para saber en qué momento hay que serlo. Así que hemos por ahí encendido las alarmas. Es bueno ser disidente. ¿Es bueno ser heterodoxo? Por supuesto que sí, porque nosotros no podemos fundamentar lo que creemos en dogmas. Tenemos que buscar el respaldo siempre de un escrito está. Hemos decidido nosotros adoptar como regla fundamental la Torá del Elohim de Israel, pues ahí tiene que tener todo su fundamento lo que nosotros creemos. Y el siguiente proverbio es: los sabios son más poderosos que los fuertes. ¿Quiénes son más poderosos? Los sabios. ¿De dónde viene la sabiduría? Del dador de la vida. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Eso es muy importante, tener conocimiento. Cuando uno mira retrospectivamente, yo creía hace 15 años atrás, yo creía poseer la verdad, y en mi fanatismo creía poseer la verdad absoluta.
eso no es posible. No. ¿Tenemos la verdad absoluta ahorita? Tampoco. No tenemos la verdad absoluta y nunca la vamos a tener. Al menos aquí y ahora en donde nos encontramos. Porque ya dijimos que hay un dueño de la verdad. Y el dueño de la verdad, él sí la tiene absoluta. Nosotros únicamente, como dice Proverbios, tenemos responsabilidad. Digo, lo que dice Deuteronomio, perdón. Tenemos responsabilidad sobre todo lo revelado. Pero hay secretos que únicamente le corresponden a nuestro Elohim, el creador del cielo y de la tierra. Así que tengan mucho cuidado porque la disidencia no es rebeldía. Y quisiera decir algo antes de que cerremos. Tenemos que definir bien cuando nos consideremos disidentes hacia dónde nos conducimos. Oh, claro. Porque siempre vamos a encontrar en el camino una gran cantidad de líderes de movimientos sectarios. El disidente se convierte como en una presa para estos movimientos. Entonces debemos tener una gran sensatez, pedir una dosis enorme de sabiduría y no tenga miedo de ser disidente. Pero si cree que no puede ser un disidente para ser salvo, mejor no se mueva de donde está. Winnie, tú has dicho algo bien interesante. Si uno no tiene claro a dónde quiere llegar, no abandone donde está. Mejor que no se mueva. No. Pero si usted tiene claro a dónde va a llegar, si tiene claro quién es usted, si tiene claro a quién adora, entonces, sí, manténgase firme y busque la sabiduría que viene de lo alto, porque también está escrito que hay caminos que al hombre le parecen rectos, sí, pero al final llevan a la muerte. Pero no decida por rebeldía. No decida por rebeldía. Bueno, pues hemos llegado al final de esta charla, de este podcast. En verdad que lo he disfrutado. Espero que hayan captado todo lo que hemos querido transmitir. Y por supuesto, siempre estamos abiertos a los comentarios. Por ahí, miren, debajo del video, este video está en YouTube. Pongan sus comentarios. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Dígalo, todo comentario es bienvenido. Póngale me gusta si le gustó. Y si no le gustó, póngale no me gusta, pero póngale. No sea indiferente con lo que hemos dicho. Bueno, Winnie, palabras finales. Shalom a todos. Shalom. Hasta luego. Pasaron demasiadas cosas en mi mente que quería decir y... Nos escuchamos en la próxima edición. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Y no olvides apoyar nuestros proyectos a través de patreon.com/Camino Kadosh. Adonai te bendiga. Shalom.